Abre tu Biblia en Juan capítulo 21. El día de hoy hemos interrumpido nuestra serie en primer libro de Samuel para observar este capítulo 21, ya que hemos estado durante toda esta semana, a partir del jueves hasta acá, hablando acerca de amor y muerte, como en la cruz del Calvario no solamente vemos la muerte del Señor Jesús, sino también vemos demostrado su amor para con nosotros los pecadores. Y Dios ha sido muy bueno. Te platico rápidamente. Estuvimos compartiendo el Evangelio jueves, viernes y sábado, ¿no? Aquellos que vinieron pudieron no solamente disfrutar de lo que se preparó durante estos días, sino también de ver personas entregando sus vidas a Cristo. 42 personas recibieron a Cristo durante estos 3 días y le damos gracias a Dios por esto, ¿verdad que sí? ¿Por qué no das un aplauso al Señor? Porque sigue haciendo su obra entre nosotros. Y el día de hoy queremos cerrar esta semana observando este capítulo 21 de Juan. ¿Por qué no oramos? Señor Jesús, gracias por darnos la oportunidad de venir a ti, Señor, y por medio de tu palabra conocer más acerca de lo que tú has hecho por nosotros y de tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Queremos, Señor, pedirte que nos guíes, Señor, y que tú nos enseñes, nos corrijas, nos redargullas, nos instruyas si esto es necesario, Señor, en nuestras vidas. Haz tú la obra entre nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Veíamos hace un rato el capítulo 20 de Juan y veíamos cómo Jesús apareció a sus discípulos a puerta cerrada en dos domingos. Un primer domingo no estaba Tomás, el siguiente ahí estaba, y Jesús le había dicho a sus discípulos que los vería en Galilea. Y esta escena en el capítulo 21 sucede ahí, en Galilea, justo en el mar de Galilea. Y esta escena dividida en 3 partes, observando qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer ahora, Él resucitado, Él capacitándonos, Él dirigiéndonos. Mira lo que dice el capítulo 21 de Juan. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con él con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. En esta escena la ubicamos claramente en el mar de Tiberias. Y el mar de Tiberias es no otro sino el mar de Galilea. Ahora, muchos de nosotros de repente tenemos la idea de que este mar, tenemos la idea de un mar, ¿no? Y si tú vas al mar,
pues ves una inmensidad de agua y eso es lo que ves. Pero el mar de Galilea es más bien como un lago que desde cualquiera de la costa en la que estás de ese lago puedes observar hasta el otro lado. Es un lago que está rodeado por las montañas y los montes de Galilea. Por lo tanto, en cualquier lugar donde estés, si estás en lo alto, puedes alcanzar a ver todo el mar de Galilea de extremo a extremo. Y esta escena sucede ahí mismo. Y de repente lo lees y sé que te suena, ¿no? Te suena, o sea, peces, mar, pescadores, redes vacías, no pescaron nada, reciben la instrucción de Jesús y entonces sacan muchos peces y entonces se dan cuenta que es Jesús, ¿no? Y todo esto tiene esa sensación de esto ya lo he vivido antes, ¿no? Porque la primera vez que vemos a Jesús hablando, llamando a Simón, a Andrés, a Juan, Jacobo, hijos de Zebedeo, están en las barcas. Dos de ellos estaban echando las redes, Pedro, Simón y Andrés, y dos de ellos estaban remendando las redes y recibieron este llamado de Jesús: venid en pos de mí y yo haré que seas pescador de hombres. Y entonces comenzaron su caminata con el Señor durante 3 años. Estuvieron con el Señor viendo los milagros que hacía, la enseñanza, la doctrina que presentaba. Y lo último que sucedió fue muy intenso. La última semana fue muy intensa. Estaban en Jerusalén, Jesús predicaba en el templo, enseñaba y después Jesús comenzó a darles una enseñanza muy detallada acerca de lo que iba a suceder y instrucciones les estaba dando y celebran la última cena y Jesús es arrestado. Y vieron a aquel que veían como un maestro durante todo este tiempo, aquel que estaba convirtiéndolos en pescadores de hombres, ¿no? Y lo ven siendo arrestado, siendo golpeado, herido, crucificado, muerto. Pero vimos cómo ellos vieron al Señor Jesús resucitado en Jerusalén y ahora están de regreso en Galilea. Y Simón de repente le dice a aquellos que estaban con él: voy a pescar. Y por lo menos podemos contar 7 personas, 7 discípulos que entraron junto con él a la barca para ir a pescar. Y esto es interesante porque 7 de los 12 eran pescadores. Y Jesús les había dicho: yo haré que sean pescadores de hombres. Pero aquí está Pedro regresando a pescar, pero no a pescar hombres, sino a pescar peces, ¿no? Y muchos de nosotros podríamos decir: pero Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿No? Si ya viste al Señor resucitado, si ya has visto el poder de la resurrección en Jesús, has convivido con Jesús resucitado. Esta es ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, por lo tanto ya lo habían visto resucitado, ¿no? ¿Qué haces regresando a las redes? ¿Qué haces regresando al mar y a pescar peces, ¿no? Y muchos podríamos decir: bueno, Pedro, ¿no?, está siendo responsable, ¿no? El Señor murió, resucitó, está esperando instrucciones de Él, va a pescar porque eso es lo que sabe hacer, eso es lo que siempre ha hecho y necesita traer comida a su casa, ¿no? Y podría hacer eso. Otros lo ven como un paso hacia atrás de Pedro, no confiando en Dios. Sea lo que sea, ahora están en la barca y todo resulta familiar. Echan las redes y no pescan nada, ¿no? Y es como si hubieran olvidado que Jesús dijo: separado de mí, nada puedes hacer. Y no tienen éxito. Pero cuando va amaneciendo está Jesús en la playa.
no estaban muy lejos de la orilla. Aquí dice que estaban a 200 codos. En la NTV dice que son 90 metros, son como 100 metros en la distancia de la barca hacia donde ellos estaban. En este último viaje a Israel estuvimos precisamente en el lugar que se le conoce como la mesa del Señor, ¿no? Hay una roca que se asemeja a una piedra, a una mesa, y se conoce que tradicionalmente ahí es donde el Señor se sentó con sus discípulos en esta escena, ¿no? Y ves el lugar, ¿no? Y el mar es muy tranquilo, ¿no? Y está ubicado muy cerca de donde tradicionalmente se llegaban los botes en esa época, muy cerca de Capernaum, el lugar de donde era Pedro, ¿no? Y 90 metros no es una gran distancia. Y Jesús está ahí y les dice, les pregunta: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos no saben que es Jesús. Escuchan esta voz en la orilla. Y si estaba amaneciendo, muy probablemente no había suficiente luz para reconocer que era Jesús. Pero luego les da una instrucción: echa la red a la derecha de la barca y hallaréis, ¿no? Y de repente podríamos preguntar: ¿y por qué no a la izquierda? O ¿que todo el tiempo lo estuvieron haciendo a la izquierda y ahora les tocó echarla a la derecha? ¿Cuál es la diferencia entre la izquierda y la derecha? ¿No? Pues ninguna, realmente. Simplemente ahora lo están echando las redes porque el Señor les dijo que echaran las redes. Si recuerdas esa escena en la que Pedro le presta la barca a Jesús para enseñar, y luego le dice: boga mar adentro, y le dice: Señor, toda la noche hemos pescado y no pescamos nada. Dice: pero tú dices que en tu nombre echaré la red. Y ahora lo están haciendo así porque el Señor les da la instrucción y echan la red y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces, ¿no? Y todo empieza a resultar familiar. Esto ya lo he escuchado, esto ya lo he vivido. Y de repente para Juan, el verso 7 dice: aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor, ¿no? Y lees y Juan no se pone su nombre, ¿no? Pero mira qué bonito se pone: aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿no? Y le dice a Pedro: es el Señor. Y Pedro, como él era, ¿no?, se vuelve a poner la ropa, ¿no? No es que estuviera completamente desnudo, sino que había quitado la ropa que le impedía trabajar y hacer la labor que estaba desarrollando, pero ahora se vuelve a poner la ropa y se echa en el mar, ¿no? Y los otros discípulos vienen arrastrando la red, ¿no? Y dice que al descender a tierra vieron que Jesús ya había preparado el desayuno. Prácticamente eso es: un pez encima de las brasas y pan, ¿no? Y esto es un desayuno en esta región, ¿no? El judío ortodoxo no puede comer o mezclar lácteos con carne, ¿no? Según en su ley, esto es la manera en que deben de comer. Por lo tanto, en las mañanas hay lácteos y por lo tanto no hay carne, ¿no? Entonces nunca vas a encontrar un huevo con salchicha y así, ¿no? Sino que vas a encontrar huevo o vas a encontrar peces, ¿no? Y así en el desayuno hay peces. Y aquí este es un desayuno así: peces y pan, ¿no? Y Jesús les dice: venid, comed, ¿no? Bueno, lo primero que les dice es: traigan los peces que acaban de pescar. Y dice: y Simón agarró la red y la sacó él solo. O sea, espérame, la barca no, todos los otros 6 hombres no pudieron subir la red a la barca, ¿no? Es lo que dice. Y no la pudieron subir, entonces tenían que ir arrastrando los peces. Pero aquí está Pedro y agarra toda la red y ¡pum!, se la trae. Y dice que hay 153 peces, ¿no? Entonces, leyendo algunos comentarios, dicen: ¿por qué 153? ¿No? O sea, ¿qué significa 153? Y algunos dicen: bueno, es que hay 153 tipos o especies de peces, y esto habla de la totalidad de todos los peces, ¿no? Y siendo ellos pescadores de hombres, Jesús les mandó ir y dices: ok. Otros dicen: bueno, 100 por los gentiles, 50 por los
judíos y 3 por la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dices, ¿sabes por qué dice 153? Pues porque eran 153, nada más. Los contaron y eran 153 y los trajeron a la orilla, y eso es lo que trajeron. Y entonces escuchan la invitación: venid, comed. Qué increíble. Venid, comed. Y no se atrevían a preguntar: ¿quién eres? Porque sabían que era el Señor. Y Jesús tomó pan y todo vuelve a ser como algo que ya vivimos, ¿no? Y asimismo el pescado, ¿no? Porque no muy lejos de ahí el Señor había multiplicado peces y panes para dar de comer a una multitud. Y ahí están otra vez con panes y peces y los reparte, ¿no? Y ahí están, ¿no? Y qué increíble, muchos de nosotros podría resultar ciertas cosas en nuestra vida. Leemos un texto de nuevo y resulta como muy familiar, pero cada una de estas cosas nos recuerda cosas de nuestro pasado, de nuestra relación con Dios, y quizás nos incline hacia tomar ciertas decisiones hoy otra vez. Quizás hay algo de que arrepentirme, quizás hay algo en que volver a confiar, quizás hay que venir al Señor y recibir de Él la instrucción, porque si yo obedezco a esa instrucción, entonces veré cómo Dios puede prosperar en mi vida y hacerme crecer en mi relación con Él. Si otra vez veo la mesa puesta y el Señor llamándome: ven, come, ¿no? Es volver a recibir esa invitación y volver a recordar: Señor, necesito pasar tiempo contigo, necesito estar en comunión contigo. Pero también creo que una vez más les recuerda: yo les he llamado a ser pescadores de hombres. Y esta primera parte nos llama a eso. Ahora que Jesús está vivo, ¿cuál es nuestra tarea? No tenemos otra tarea sino ser pescadores de hombres. Ahora dices: bueno, yo no sé pescar ni un pez, ¿no? ¿Cómo lo hace para pescar hombres? Y de eso no me debo de preocupar, porque el Señor Jesús dijo: ven en pos de mí y yo haré que seas pescador de hombres. O sea, Dios no me pide que sea un pescador de hombres, me pide que lo siga y Él me transformará en un pescador de hombres. Pero esa es nuestra tarea. Jesús le va a decir a sus discípulos: id por todas las naciones, predicando el evangelio a toda criatura. Y esa es nuestra tarea. Ahora que Jesús ha resucitado, somos pescadores de hombres. Él nos hará pescadores de hombres y necesitamos compartir el evangelio una y otra vez. Pero nos vuelve a recordar: todo esto me suena, y así tengo que venir a la palabra y volver a recordar lo que Él me ha hablado y lo que Él me ha dicho y cómo Él quiere tener comunión conmigo. Y entonces, dice en el verso 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Entonces ahora Jesús se enfoca en Pedro después de pasar este tiempo con sus discípulos. Entonces ahora se enfoca en Pedro. Y Juan estaba de chismoso, ¿no? Porque él registra cuál fue la conversación que hubo entre Pedro y Juan. Entonces ahí está teniendo un tiempo con Pedro, pero Juan está así como: ¿y qué le está diciendo? ¿No? Y sin duda Pedro ya en esta ocasión más cosas le suenan conocidas. De hecho, simplemente las brasas a la orilla para venir y calentarse le recordaban algo.
unos días atrás, un par de semanas atrás, él se había calentado en un fuego en el patio de Caifás. Y fue en ese mismo lugar donde le negó 3 veces. Le preguntaron, ¿tú eres uno de ellos? ¿Tú conoces a este hombre? Y él lo negó hasta que cantó el gallo. Ahora Jesús ya había tenido un tiempo con Pedro que no está registrado en los evangelios, pero ahora en frente de sus discípulos toma el tiempo para hablarle y le hace preguntas. ¿Me amas? Y 3 veces le hace la pregunta, ¿no? Y las 3 veces Pedro contesta, sí Señor, tú sabes que te amo. Pero la tercera vez dice aquí que se entristeció y la pregunta es, ¿por qué se entristeció Pedro? ¿Habrá notado que como si Pedro dudara de que lo amara? No. ¿O habrá recordado que 3 veces negó al Señor y entonces 3 veces le preguntó el Señor, ¿me amas? No. Y muchas veces enseñamos este pasaje y decimos, Jesús está preguntando, ¿me amas? En el griego utilizando la palabra agape, ¿no? Y agape me habla de un amor completo, sacrificial, absoluto, que no piensa en sí mismo, sino piensa en el otro. Este amor que Jesús nos demostró en la cruz. Pero Pedro contesta con fileo, ¿no? Y fileo me habla de un amor fraternal, no de ese amor sacrificial, sino de un amor entre hermanos, un amor filos. Pero la última ocasión en que Jesús le pregunta con el verbo griego filos, ¿me amas fraternalmente? Y dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, fileo, ¿no? Pero en realidad ni Pedro ni Jesús hablaban griego, hablaban en arameo. El texto está en griego, ¿no? Pero hablaban en arameo. Entonces, ¿habrá alguna diferencia entre amar sacrificialmente, amar fraternalmente y todas estas preguntas? Pues podría ser. Podríamos decir que Jesús le pregunta, ¿me amas sacrificialmente? Y él dice, te amo fraternalmente. Y es como si Jesús se bajara a ese lugar en el que Pedro está y le dice, ¿me amas fraternalmente? Y dice, sí, sabes que te amo. Pero más allá de eso, después de contestar, sí, Señor, tú sabes que te amo, Él le dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. ¿No? Y Pedro entonces recibe este llamado de pastorear la iglesia que Jesucristo compró y obtuvo con su sacrificio, con su sangre. Y es el mismo Pedro que más adelante va a decir en su carta a los pastores que juntamente con él pastorean la iglesia de Cristo, les dice hacer esto. Entonces apacienta las ovejas con ánimo pronto, no con ganancia deshonesta, con ánimo pronto. Y le pide a esos hombres, humíllate delante de la mano de Dios. Y entonces resulta familiar otra vez para Pedro. 3 veces me hace esta pregunta. Y al final termina diciéndole lo que va a suceder en el futuro. Jesús le dice, antes tú ibas y venías a donde tú querías, pero llegará un momento en que no va a ser así. Y dice claramente ahí que le dio a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. La tradición nos dice que Pedro también fue crucificado. No está en la Biblia, pero la tradición nos dice que fue crucificado, pero que él pidió ser crucificado de cabeza porque no sentía ser digno de ser crucificado a la misma manera que el Señor había sido crucificado. Pero dice, otro te ceñirá y otro te llevará a donde no quieras. Pero mientras tanto, le dice, sígueme. Y aquí está una tercera parte. La primera parte me habla de esto, el recordatorio de que tenemos que seguir a Jesús y Él hará que seamos pescadores de hombres. Y nuestra tarea, ahora que Jesús está vivo, ¿no? Y está entre nosotros, es predicar el Evangelio. Pero la tarea continúa apacentando a las ovejas. Y de una u otra manera, todos nosotros tenemos a alguien a nuestro cargo. Y qué importante es poder juntos conocer más al Señor, alimentarnos de su palabra, crecer en el conocimiento del Señor. Pero la tercera parte dice, y dicho esto añadió, sígueme. Y es un recordatorio más
de que ahora que Jesús ha resucitado necesitamos, ¿qué hacer? Seguirle, ir en pos de Él, sabiendo lo que Jesús le dijo a sus discípulos, que seguirle tendría un costo. El costo es negarnos a nosotros mismos, tomar nuestro cruz todos los días y seguirle. Pero checa lo que sucede, porque también es curioso. Verso 20 dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, ¿no? ¿Sabes quién es? Pues Juan, ¿no? El que está escribiendo esto, ¿no? Y una vez más no pone su nombre, pero Pedro ve que anda de chismoso, ¿no? Entonces, volviéndose Pedro, vio que este Juan lo seguía, quería seguir con el chisme, ¿no? Y le dijo: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? ¿No? Perdón, esto lo dice recordando ese momento de la cena. En el verso 21, Pedro le vio y dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? ¿No? Como diciendo: ¿y este qué? ¿No? O sea, me dijiste que te siguiera y este viene acá atrás de nosotros, ¿y este qué? Y el Señor le dice: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú, ¿no? Y el Señor le dice: pues ¿qué? ¿Tú qué? ¿No? O sea, tú preguntas: ¿y este qué? Y Jesús le dice: ¿y tú qué? No. Este dicho se extendió, dice el verso 23, entre los hermanos, dice. Entonces, entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, ¿no? Entonces, esto lo escribe Juan porque en la tradición dice que veían a Juan y Juan vivió muchos años, se hizo anciano, ¿no? Él es el escritor de Apocalipsis. Dios lo usa para escribir la revelación de Jesucristo, el último libro de la Biblia, y veían que Juan se hacía cada vez más anciano y se había creído que a través de ese dicho que Jesús dijo, pensaban que él no iba a morir hasta que el Señor viniera. Entonces cada vez que se enfermaba todos estaban: sí, el Señor ya viene, ¿no? Bueno, o algo así. Y entonces él escribe en su evangelio: no, él no dijo que no moriría, sino solamente dijo, ¿no? Si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. O sea, mete tus narices donde tengas que meter tus narices y no metas tus narices donde no tengas que meterlas, simplemente, ¿no? Pero aquí está una vez el llamado: sígueme. Y muchas veces queremos seguir al Señor, pero volteamos a nuestro alrededor y nos preguntamos: ¿y este qué? Y es como si el Señor dijera: pues ¿qué te importa? Tú sígueme a mí. Ese es el llamado que te he hecho a ti. Y sí, pasamos de ser aquellos que presentan el evangelio a ser aquellos que apacientan las ovejas, a ser aquellos que le siguen. Pero mientras le seguimos, no debemos distraernos. La Biblia me dice que tenemos una carrera que tenemos por delante y que la tenemos que correr con paciencia, con nuestros ojos puestos en un solo lugar. ¿En dónde? En la meta, en Jesús. Los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y somos muy dados a voltear alrededor y preguntarnos cómo y ver cómo está corriendo el otro y cómo está caminando el otro, y si sigue el paso o no sigue el paso, si corre más a prisa o no, si trae mejores tenis que nosotros o no, si se ha preparado más o no. Y la verdad es que el Señor nos dice: ¿tú qué? Tú sígueme, ¿qué a ti? Tú sígueme. Y esa es nuestra tarea: venir y seguirle, continuar caminando en Él. Termina este evangelio de esta manera: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. O sea, como diciendo: yo era el chismoso, ¿no? Y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Verso 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Parecía que Juan ya había terminado su evangelio en los últimos 2 versículos del capítulo anterior, y me gustaría leerlos para entender el propósito de por qué Juan escribió todas estas cosas. En el verso 30 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y ya nos dijo al final del capítulo 21 que si se escribieran todas no cabrían los libros en este mundo
de todas las cosas que el Señor hizo. Verso 31 dice, pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. El propósito de estas cosas es que nosotros depositemos nuestra fe en Cristo, creamos que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, el cual murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y nos invita a esto, ir y predicar el Evangelio, apacentar y pastorear las ovejas, seguirle, no mirando a nuestro alrededor, sino con nuestros ojos puestos en Cristo. ¿Oramos? Señor, gracias por este día, Señor, y gracias por tu palabra, Señor. Estamos tan contentos de saber que tú, Señor, te has revelado a nuestras vidas. Te estás revelando a nuestras vidas. Y Señor, hay momentos en que cuando venimos a ti, Señor, y a tu palabra nos resulta tan familiar. Y tú quieres enseñarnos cosas, Señor. Quieres tratar con nosotros. Quieres que vengamos a ti, Señor, ya sea en arrepentimiento o volviendo a depositar nuestra confianza en ti. Señor, que esto que estamos escuchando el día de hoy, que nos resulta tan familiar, Señor, pueda encontrar, Señor, en nosotros buena tierra, tu palabra, Señor, para que dé fruto. Y Señor, tú nos has llamado a seguirte, Señor. Y tú nos harás pescadores de hombres. Nos has llamado, Señor, a apacentar a las ovejas. Señor, nos has llamado a amarte, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos estas cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar cerca de ti, Señor. A escuchar tu invitación de venir y comer y tener comunión contigo día tras día. Y Señor, y que aquello que escuchemos, aun cuando nos resulte familiar, Señor, tú lo utilices, Señor, para transformarnos, para hacernos cada día más como tú, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Nos gozamos en tu resurrección, Señor, en que el día de hoy estás vivo, estás sentado a la diestra del Padre y estás intercediendo por nosotros. Te damos toda la gloria a ti, Señor, y toda la honra, porque tú eres digno de recibirla, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.